La función cosecante. La cosecante del ángulo alfa es la secante del complemento del ángulo alfa. Y para ello nosotros vamos a medir. Entonces lo primero que vamos a hacer, si es el complemento, nosotros sabemos que es una proyección sobre una recta. En este caso nuestra recta va a ser una recta perpendicular al eje X. Recordemos que para la secante nosotros tendríamos una recta que era paralela al eje Y o perpendicular al eje X. Entonces en este punto vamos a trazar nuestra recta, que sería esta. Nosotros vamos a encontrar que si vamos a medir un ángulo alfa, que sería este ángulo alfa que tenemos acá. Este ángulo alfa, como nos dice que la cosecante es el complemento del ángulo, entonces nosotros vamos a proyectar nuestra recta M o M, entonces recordemos nuestros puntos OM, hasta la recta que intersecte el segmento de recta L. En este caso nosotros vamos a proyectar hasta que lo intersecte en L. Y a ese punto nosotros lo vamos a llamar M'. Ahora, por ley de alternos internos o ángulos complementarios, sabemos que este ángulo alfa, cuando traza una paralela, sería este mismo ángulo alfa, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que tenemos también, lo mismo que en el caso anterior, dos triángulos. Tenemos el triángulo OM, y si yo proyecto sobre el eje Y, voy a obtener mi punto M, N'. Ahora tendría el primer triángulo con este valor, que sería este mismo valor, también sería este mismo alfa, ¿cierto? Tendríamos. Ahora, si yo proyecto ese ángulo, nosotros vamos a encontrar que voy a obtener el triángulo OM', N'. Y nosotros miramos, podemos ver que OM, que el segmento de recta OM, este segmento que tenemos acá, va a ser igual al segmento de recta ON', y como sabemos que es el radio, ya prácticamente sabemos que será igual a 1. Ahora viene lo importante. La cosecante del ángulo alfa sabemos que es igual a la hipotenusa, o sea, el segmento de recta OM para el primer triángulo, sobre el cateto opuesto, que sería N, ¿cierto? Que sería el cateto opuesto, que sería M, N, M. ¿Listo? Y esto simplemente sería igual a ¿qué? Al cateto proyectado en el siguiente triángulo, que sería O, M' sobre O, N'. Pero N' ya sabemos que vale 1. Entonces finalmente la cosecante del ángulo alfa va a ser igual a O, M'. Finalmente, ustedes pueden ver que entonces la cosecante no es más que la distancia que se mide desde el punto O al punto M', que nosotros tenemos acá. Quiere decir que cuando partimos desde O hasta M e intersectamos la recta, ese valor lo podemos tomar como un valor positivo. Entonces la cosecante para el primer cuadrante nos va a dar un valor positivo. Si nos vamos para el segundo cuadrante, nosotros miramos acá, vamos a hacer nuestra recta desde este punto hasta acá y proyectamos hasta que nos corte la recta L. Seguimos que desde el punto O al punto M no tiene que hacer nada, entonces básicamente sería esta distancia. Entonces nosotros ya vimos que sería simplemente la distancia de la cosecante del ángulo alfa, cosecante del ángulo alfa, que es esta distancia que hemos marcado en azul. Como toca directamente la recta, entonces nosotros sabemos que es un segmento de recta positivo. Entonces, para el primer cuadrante y el segundo cuadrante es positivo. Y si recordamos la ley de Alcentancos, recordemos que en el primer cuadrante todas las funciones son positivas. En el segundo cuadrante el seno es inversa y el inverso del seno es la cosecante, vuelve a dar positivo y no tendríamos más valores positivos. ¿Por qué? Si nos vamos para el tercer cuadrante, para nuestro tercer cuadrante tendríamos nuestro ángulo alfa, que sería este valor. Pero para proyectarse en la recta L tiene que ir a menos
al valor menos. Entonces aquí tendríamos que ir desde punto positivo, si esto va a ser mi positivo, hacia acá sería mi negativo. Y la cosecante en el tercer cuadrante tendría un valor negativo. Lo mismo si nos vamos para el cuarto cuadrante. Estamos sobre esta proyección, tendríamos un nuevo ángulo alfa que tenemos acá. Y al proyectarse sobre mi recta L, miremos que tiene que irse hacia el lado negativo. Por lo tanto, ese valor también sería, en el cuarto cuadrante, el valor también sería negativo. Como conclusión, podremos ver que al deducir las funciones trigonométricas, todas cumplen la ley de Alcentancos. Y recordemos, entonces, para finalizar, la cosecante solamente es positiva en el primer cuadrante, porque recordemos que al significa en todos. En el segundo cuadrante sería el seno y su inversa, y miramos que el seno y su inversa es la cosecante y también es positiva. Tang, que eso ya lo vimos en otros videos, y cos, que lo vimos en el anterior video. Ahorita nosotros nos centramos en los dos primeros. Entonces podemos ver que la cosecante, vuelvo y recargo, solamente es positiva en el primero y segundo cuadrante, y que la cosecante es la distancia que va desde O hasta que nos intersecte la recta L, pero esta recta L, a diferencia de la secante, es paralela al eje X. Recordemos que en la secante la recta L era paralela al eje Y, y así era como obteníamos el valor. Bueno, en los próximos videos vamos a hacer un ejemplo para poder aclarar un poco más estos conceptos con un ángulo.